Y en este primer tema que vamos a compartir en esta noche, contamos con la presencia del querido Padre Carlos Israel Coto Loría. Él es licenciado en Teología Bíblica de la Pontificia Universidad Gregoriana y además es formador del Seminario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles en San José y es el director de la etapa Formando Pastores al Estilo de Jesús. Entonces, a quien realmente le quiero agradecer al Padre Carlos por ese cariño, por esa disposición siempre de colaborar con el pueblo de Dios, no solo con el instituto, sino también con el pueblo de Dios. Así es que en esta noche dejemos que el Espíritu realmente impregne nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón con la palabra. Y hagamos este recorrido juntos, hagamos este caminar juntos, porque vamos a aprender bastante. No solamente para tener conocimientos, sino para que la palabra realmente deje fruto en cada uno de nosotros. Sean todos bienvenidos y el Instituto Santiago Apóstol es su casa. Así es que siéntanse como en casa y disfruten mucho de este gran mensaje que a partir de hoy el Señor nos quiere regalar a través de nuestros queridos sacerdotes. Todos suyos, Padre Carlos. Muchísimas gracias, Fanny. Buenas noches tengan todos, queridos hermanos y hermanas. De verdad que para mí es un gusto estar con ustedes en esta noche compartiendo este tema. Esto que nos tiene que apasionar a todos los cristianos, a todos los católicos, que es también la palabra de Dios. Y en este mes, que entonces ya desde hace varios años se ha designado como el mes de la Biblia, ¿verdad? Así que creo que no hay mejor espacio para que podamos hacerlo. Además, las circunstancias nos permiten esto, ¿verdad? También. Gracias de verdad al Instituto, ¿verdad? Santiago Apóstol, a Fanny, a quienes le colaboran en el Instituto para llevar adelante entonces eh, esta, eh, este tema y, ¿verdad? Y esta programación que ellos tienen estos viernes, ¿verdad? Así que pues vamos a empezar. Eh, Vamos a ver si les puedo compartir por aquí. Ok, vamos a ver. Ok, a ver si me ayudan. Yo voy a compartir aquí la pantalla, pero me dice que por alguna razón no puedo. Es que quería entonces empezar ahí también con la oración inicial. Ahora sí, vamos a ver. Muy bien, el tema con el que queremos iniciar este mes de la Biblia, ¿verdad? Y el Instituto Santiago Apóstol así entonces lo ha querido. Vamos a titularlo de esta forma. La palabra de Dios en tiempos de pandemia. Yo sé que de repente ahí en lo que se anunció decía la Sagrada Escritura, pero vieran que ya pensándolo mejor, quise titularlo de esta forma, la palabra de Dios en tiempos de pandemia, para hablar entonces de lo que está ahí abajito, la experiencia de alimentarnos del pan de la palabra. Durante este tiempo que sí es un tiempo difícil, aunque tendría que ser en cualquier tiempo que nosotros nos encontremos, que la palabra tiene que ser un alimento para nosotros. Dice un salmo, el Salmo 119, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Así que eso es lo que queremos entonces que hoy nos llevemos en el corazón, ¿verdad? De qué manera la palabra de Dios nos puede acompañar a lo largo de toda la vida y en particular en los momentos difíciles. Decir pandemia es lo mismo decir que momento difícil, ya lo vamos a indicar ahora más adelante en el tema. Y después vamos a decir por qué le cambié el título de Sagrada Escritura a Palabra de Dios, que es mucho más amplio, ¿verdad? Así que bueno, con esto quisiera entonces empezar. Eh, Les dijeron ahí algunas indicaciones, entonces sobre todo al final, si ustedes gustan comentar el tema o hacer alguna pregunta hasta donde pueda contestarles, con muchísimo gusto, sobre todo para que nos enriquezcamos todos, ¿verdad? Sobre todo algún testimonio también que al final puedan decirnos de cómo la palabra de Dios los ha acompañado en este tiempo difícil. Bueno, yo quisiera entonces que nos pongamos en manos de Dios, ¿verdad? Porque quienes estamos reunidos somos cristianos, ¿verdad? Así que vamos a dejar que Él nos ayude. Quisiera que quisiéramos este canto y ahí me perdonan cualquier desafinación. Lo que quiero sobre todo es inspirarnos en este canto como motivación también para este mes. Este canto está inspirado en el capítulo 6 de San Juan, del Evangelio de San Juan,
en el discurso del pan de vida. Al final del discurso del pan de vida, ¿verdad? Algunos dicen, estas palabras que Jesús dice, ¿verdad? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Algunos dicen, son demasiado duras. Y se fueron, muchos de sus discípulos se fueron porque eran palabras que no entendían. Jesús entonces se vuelve a los discípulos, a los más cercanos, a los apóstoles y les dice, ustedes también se quieren ir. Y aquí es donde está esta gran respuesta de Pedro, ¿verdad? Y Pedro le dice al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Santo de Dios. Con este canto, entonces yo quisiera que nos pongamos en presencia de Dios para decirle esto, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras. Y en los momentos donde menos entendemos las cosas, donde más dificultad hay, es donde más necesitamos que tu palabra nos ilumine, que tu palabra nos lleve. Así que el canto nos ayuda a orar, que nos ayuda a ponernos entonces en sintonía para estar con el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. A ver si me ayudan con ese estribillo, ahí no importa. Todos podemos ahí, aunque tengamos los micrófonos silenciados, cantar. Es nuestra oración de esta noche. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Soy el pan que os da la vida eterna. El que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed. Así ha hablado Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. No busquéis alimento que perece, sino aquel que perdura eternamente, el que ofrece el Hijo del Hombre, que el Padre os ha enviado. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Señor, en esta noche queremos decirte estas mismas palabras de Pedro y de tus apóstoles. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Hay momentos, Señor, en los cuales no entendemos lo que sucede, se nos hace difícil, Señor, continuar. Y encontramos no solamente esta situación difícil de la pandemia, sino tantas otras que a nivel personal o comunitario nos pueden aquejar. Y es allí donde queremos buscar en tu palabra la fuente para seguir caminando. Porque sin tus palabras, Señor, no lo podemos hacer. Sin tu fuerza es imposible de lograr. Que tu Espíritu, Señor, nos guíe en esta noche. Que seas tú, Señor, el que puedas dirigirnos al corazón el mensaje que quieres darnos. Que nosotros hoy podamos acercarnos y enamorarnos más de tus palabras, que son palabras de vida eterna. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Santiago Apóstol, ruega por nosotros. Muy bien, hermanos. Entonces, quisiera, antes de decirles cuál cita bíblica es la que vamos a tomar para empezar nuestra reflexión, empezar con esta afirmación: el hambre de Dios no se acabará. Fíjense que el domingo pasado tuve una experiencia que me llamó la atención. Estaba fuera del supermercado aquí de mi comunidad. Yo soy aquí de Tierra Blanca, de Cartago, esperando a mi hermana. ¿Cuál cita bíblica es la que vamos a tomar? Y había una fila grande también. Empezar nuestra reflexión fuera del supermercado. Empezar con que las personas salieran para llevar sus hambre de Dios no se acabará. Fíjense que el domingo pasado tuve una experiencia que me llamó la atención. Vi que uno de los taxistas, ¿verdad?, estaba fuera del supermercado aquí de mi comunidad. Yo soy aquí de Tierra Blanca, de Cartago, esperando a mi hermana. Cita bíblica? En los altavoces del templo de mi comunidad empezó la misa. Y ese taxista se bajó del taxi y me llamó la atención lo que hizo. Se puso en posición hacia la iglesia y empezó a contestar y a participar de la Eucaristía. Y empezó, porque en ese momento también inició así, a escuchar la palabra de Dios. Nosotros sabemos que en este tiempo no todas las personas han podido acercarse justamente a una celebración como lo teníamos nosotros acostumbrados. Sin embargo, ni para ese taxista ni para ninguno de nosotros, la palabra de Dios ha estado ausente. Si nosotros queremos, la palabra de Dios siempre nos va a acompañar, y de esta forma, esta hambre de Dios que no se sacia con nada, se puede saciar. San Agustín decía: nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, Señor. Es que es eso, el hambre de Dios no se acaba. Y creo que cada uno de nosotros lo experimenta, y lo experimenta más en los momentos difíciles. Quisiera empezar con esa entonces experiencia que tuve, sencilla, pero como les digo, que me llamó la atención, sobre todo porque esa persona, sin ningún tipo de vergüenza, empezó a alimentarse de lo que escuchaba. Y es aquí donde está la fuerza de la palabra. Si nosotros dejamos que esa palabra nos ayude, si la escuchamos realmente, nos va a saciar, nos va a llenar. Por eso es que entonces, para compartir este temita, he querido que iniciemos con esta frase, ¿verdad? Esta frase que es del Evangelio, que Jesús la dice. Conocemos bien entonces el contexto, ¿verdad? Donde es que la dice también, en medio de las tentaciones que él tiene en el desierto. Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Y desde allí, desde esta frase, entonces hablar de lo otro que les decía, la experiencia de vivir, de alimentarnos, de comer también el pan de la palabra. Lo primero que vamos a respondernos es: ¿de dónde viene esta expresión? Nosotros sabemos bien que esta expresión entonces Jesús se la dice a Satanás, al demonio, cuando el demonio se presenta en el desierto para tentarlo. Es la primera de las respuestas cuando Jesús entonces es tentado por el tema del pan. Sintió hambre, dice el texto, y entonces Satanás lo tentó: dile a esas piedras que se conviertan en pan. Jesús dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero resulta que esta frase, antes de que Jesús la dijera, ya existía entonces en la Sagrada Escritura, ¿verdad? De hecho, Jesús dice: está escrito. Atención, que Jesús le está haciendo frente a la prueba y le está haciendo frente a la tentación a través de la palabra, citando la palabra de Dios, tomando de la palabra de Dios la fuerza para poder hacer frente a la dificultad. Está escrito. Quiere decir que antes de estar en la boca de Jesús, este pasaje ya tenía eco en otras personas, o fue importante para otras personas. Entonces, yo quisiera que viéramos el trasfondo de esta frase: por qué Jesús la toma y por qué Jesús la cita, y por qué le está sirviendo también en su circunstancia en la que está pasando. El trasfondo de esta frase es del Antiguo Testamento, Deuteronomio 8, del 1 al 6. Entonces, les invito para que, si tienen sus Biblias, también allí la puedan buscar. Y demás, ¿verdad?
perdón, para que podamos entonces entrar en el texto bíblico y enriquecernos todos. ¿Verdad? El trasfondo es este, Deuteronomio 8, del 1 al 6. Allí está el texto bíblico. Quisiera pedirle a alguno que me haga el favor de leerlo, no sé si Fanny o don Luis o alguno, al que le habiliten para que pueda leerme el texto bíblico y así entonces lo escuchemos también de otra voz. Leerlo despacito, ¿verdad? Y ya vamos a ver por qué están subrayadas algunas palabras. Entonces, escuchamos. Ocho, del 1 al 6. Correcto. Ajá. Vamos a ver. 8. Dice: cuiden de cumplir con todos los mandamientos que hoy les ordeno, para que puedan vivir y ser numerosos y conquistar la tierra que prometió Yahvé con juramento a sus padres. Acuérdate del camino que Yahvé tu Dios te hizo reconocer en el desierto por espacio de 40 años. Te hizo pasar necesidad para probarte y reconocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a guardar sus mandamientos. Te hizo pasar necesidad, te hizo pasar hambre y te dio a comer maná que ni tú ni tus padres habían conocido, para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Ni tu vestido se ha gastado, ni tu pie se ha lastimado a lo largo de estos 40 años. Comprende, pues, que del mismo modo que un padre educa a su hijo, así Yahvé te ha educado a ti. Guarda los mandamientos de Yahvé tu Dios, sigue sus caminos y respétalo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Fanny. Ese es el texto. Vieron que Fanny lo leyó de otra traducción. Algunas cosas aparecen, otras no, pero en el fondo es el mismo texto, no importa. Me parece importante para escuchar si está lo que yo subrayé por allí. Este texto, recordemos que Moisés se lo da al pueblo de Dios antes de entrar a la tierra prometida. El Deuteronomio es un libro, se le llama casi el testamento de Moisés, ¿verdad? Porque antes de entrar a la tierra prometida, Moisés le pronuncia a su pueblo varios discursos. Esto es parte del segundo discurso. Y este texto, vamos a llamarlo así, que es el trasfondo de la cita bíblica, ya vimos de dónde está en el versículo 3, allí es donde Jesús se la sabía, ¿verdad? Es un texto con objetivo. Toda la palabra de Dios ha sido escrita para generar en nosotros un cambio. No es solamente para que la leamos, ni solamente para que recitemos ahí versículos, ¿no? La palabra de Dios tiene una intención en nosotros a nivel de las acciones, es para que cambiemos. Pues fíjense que Moisés les dice estas palabras de parte de Dios con objetivo para que ellos entonces tengan en cuenta algunos elementos muy importantes, ¿verdad? Y el elemento más importante que le está diciendo Moisés es que todo lo que les enseñó Dios, todos los preceptos, ¿verdad? Deben ser llevados por ellos para entrar en la tierra prometida. Veamos en este texto que yo les puse aquí que el término preceptos se repite al principio, se repite al final, y en el centro está la frase, todo lo que sale de la boca de Dios. A ver, ¿qué son los preceptos en el Antiguo Testamento sino la palabra misma de Dios? Entonces fíjense que todo el texto del Deuteronomio gira sobre la importancia de la palabra de Dios y sobre todo el interés que tiene Moisés con su pueblo es hacerle ver que así como la palabra los acompañó en el desierto, ya habían terminado los 40 años, ya iban a entrar a la tierra prometida, ahora la palabra los tenía que seguir acompañando en la tierra prometida, al entrar en la tierra prometida. Y para que esto de que es un texto con objetivo nos quede todavía más claro, es que subrayé entonces aquí estas tres expresiones. ¿Para qué? Después aquí en el versículo 2, otro para ponerte a prueba. Y en el versículo 3, otro para enseñarte que no solo de pan vive el hombre. Cuando nosotros hacemos un objetivo, ¿verdad? Generalmente decimos el qué
y el para qué, ¿verdad? El para qué nos da la finalidad. Bueno, este es un texto con objetivo porque le señala al pueblo de Dios varias finalidades de su estancia en el desierto y de lo que la palabra les va a ayudar ahora al entrar en la tierra prometida. Esas tres palabritas que yo subrayé allí, en hebreo se dicen de la misma forma, se dicen con el término lemahán, lemahán, que significa a fin de, con el objetivo de. Tres veces dice el texto lemahán, o sea, dice ¿para qué? Vamos a ver en qué sentido o por qué se los dice Dios. Dice para qué cuando les habla de los preceptos. Los preceptos que les di son para que puedan vivir, crecer y entrar en la tierra prometida. Después le da un sentido al tema del desierto. El camino del desierto fue para que, vean qué interesante, Dios se diera cuenta de sus intenciones y si eran capaces de guardar su palabra, o sea, sus mandatos. Y después les dice por qué fue el hambre. El hambre que pasó el pueblo era para que el pueblo se diera cuenta de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso decimos que es un texto con objetivo, porque, o con objetivos, si quisiéramos decirlo así, porque tres veces se nos señala un para qué, una finalidad en las situaciones, ¿verdad? La primera finalidad, porque son importantes los preceptos o la palabra de Dios para caminar. La segunda finalidad, ¿por qué fue importante un camino de desierto? La tercera finalidad, ¿por qué fue importante pasar hambre? Es un texto con objetivo. Qué importante que es en la vida nosotros podamos siempre eso, encontrarle un objetivo a las cosas. A veces no es tan fácil y a veces no es tan sencillo. Fíjense que Moisés les dice esto 40 años después, o sea, ya habían pasado un tiempo grande, quizás algunos renegando, como escuchamos en otros, rebelándose contra Dios, pero aquí les dio el para qué de las cosas, ¿verdad? O sea, por qué estaban pasando esas dificultades y por qué eran importantes esas situaciones en las cuales ellos estaban inmersos, ¿verdad? Pero el texto bíblico que acabamos de leer tiene más cosas, ¿verdad? Aparte de este para qué, yo quisiera señalar, ¿verdad? Algunos otros detalles que este texto tiene, ¿verdad? Este texto nos dice además que el lugar privilegiado para escuchar la palabra de Dios, ¿cuál fue? El desierto. Ciertamente ahora la palabra de Dios les va a ayudar a entrar en la tierra prometida, pero les ayudó a cruzar el desierto. Hay una cita muy hermosa del profeta Oseas, ¿verdad? Donde Dios le dice al pueblo a través del profeta Oseas, me la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Dios utiliza muchas veces el desierto para que nosotros volvamos nuestra mirada a Él, para que nosotros entonces experimentemos otra vez lo que significa caminar justamente con su palabra, ¿verdad? Y solo cuando se pasa por el desierto es que además se puede entrar a la tierra prometida. No se podía de otra forma. A veces quisiéramos tal vez llegar, ¿verdad?, a la tierra prometida sin pasar por el desierto. Es lo mismo que Jesús les dice a los discípulos en el Evangelio. No se puede llegar a la gloria sin pasar primero por la cruz, ¿verdad? Lo mismo que el pueblo de Dios pasa durante estos años. Lo segundo que tendríamos que decir de este texto, que me parece muy importante, ¿verdad? También, es que durante el desierto se va a experimentar carencia. Si hay un lugar difícil, ¿verdad? Sobre la tierra es justamente el desierto, ¿verdad? En el desierto hay entonces carencia. O lo que Jesús vivió entonces también durante esos años, durante los días que estuvo allí, el ayuno, porque se agotan las provisiones y porque no siempre es fácil conseguirlas, ¿verdad? Entonces, definitivamente durante el desierto, aparte de ser desierto, van a existir carencias y van a existir dificultades y ayunos, o sea, cosas de las que tenemos que privarnos, pero que también puede ser que eso tenga una finalidad. Nos privamos de algo voluntaria o involuntariamente y eso nos puede ayudar en otras cosas. Y lo tercero que tendríamos que decir de este texto es que en el desierto y cuando hay carencia, allí se revela otra cosa. Se revela también la fidelidad de Dios y su pedagogía.
Voy a volverme al texto bíblico para que veamos dónde está esa fidelidad de Dios. Es impactante, ¿verdad? Lo que dice el texto con respecto a esa fidelidad. Vean cómo lo dice. En estos 3 versículos estaba el para qué de la situación, ¿verdad? Y aquí viene la fidelidad de Dios. Vean, tus vestidos no se han gastado, ni se te han hinchado los pies durante estos 40 años. Eso parece como casi imposible, ¿verdad? Imagínense 40 años y que no se hincharan los pies. Nosotros, ¿sabes? Con una caminada de 2 horas ya estamos listos, ¿verdad? Y en 40 años no se les hincharon los pies, ni se gastaron sus vestidos. Eso solamente se explica desde la fidelidad de Dios. Eh, Así reconocerás que Dios te ha educado como un padre educa a su hijo. ¿Qué es lo que está ahí presente? La pedagogía de Dios, o sea, la forma en la cual Dios quiere educar a su pueblo a través justamente de esas cosas. Entonces, volviendo aquí a lo que estábamos diciendo, este texto nos dice que el espacio para escuchar a Dios es el desierto, que durante el desierto va a haber carencia, pero cuando faltan unas cosas, Dios viene con otras y viene de manera especial con el maná. Y dice el texto bíblico que es un alimento que no conocías. Bien, qué interesante esa expresión. Dios nos alimenta a veces de otras formas que nosotros no esperábamos y viene a nuestra vida de otra forma, un alimento que no conocías. Y además, ese lugar es un lugar donde se siente también que Dios es fiel o providente, si lo queremos decir así, este, y que además de eso nos está tratando como un padre trata a su hijo con pedagogía. Entonces, recapitulando, ¿verdad? Diciendo otra vez lo que estábamos expresando. La frase esta que Jesús usó para vencer la primera tentación tiene como trasfondo este recordatorio al pueblo de Dios de cómo se camina por el desierto. ¿Cómo se camina por el desierto? Escuchando constantemente la palabra de Dios, ya que de ella le proviene a Dios, le proviene al pueblo todo lo que necesita. A través de la palabra, Dios alimentó a su pueblo y le fue dando lo que necesitaba, ¿verdad? En el fondo lo que se dice es que gracias a la palabra que salió de la boca de Dios, ¿verdad? Un alimento que el pueblo no conocía, el pueblo logró cruzar el desierto, ayunando entonces también de otros alimentos, pero no de lo que salía de la boca de Dios. Puede ser que les faltaran las cebollas y las cosas que ellos entonces estaban como anhelando cuando ya se vieron en el desierto, pero lo que nunca les faltó fue la palabra de Dios. Lo que nunca les faltó fue sentir a Dios como su guía, ¿verdad? Cuando Jesús pronuncia esta frase, está haciendo la misma experiencia que hizo el pueblo de Dios en el desierto. Está viviendo un ayuno material, sintió hambre, dice el texto, ¿verdad? Está viviendo la fidelidad de Dios que no lo abandona y está respondiendo a la prueba o a la dificultad desde la palabra. Atención a la expresión que Jesús usa, está escrito. Es que Jesús mismo tomó de la palabra de Dios para alimentarse y para enseñarnos a nosotros también que tiene que ser nuestro alimento. No hay duda de que Jesús está ayunando de pan material, pero no está ayunando de la palabra de Dios. No se está absteniendo de la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba presente en él. Ese era su alimento. Y con esto además nos enseña que la prueba se vence entonces con la fuerza de la palabra. Entonces, hasta aquí lo que hemos hecho es utilizar la palabra de Jesús, la frase de Jesús, pero verle el trasfondo, o sea, de dónde viene esta frase. Y quisiera quedarme entonces con nada más ese texto del Antiguo Testamento unido a las palabras de Jesús para que nos respondamos entonces esta otra pregunta. La pregunta es, ¿cómo entender esta expresión de Jesús en el contexto actual de la pandemia? Cuando Jesús nos dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo entendemos? Entonces aquí lo que quisiera yo es que apliquemos un poco el texto a la realidad que estamos viviendo todos y tal vez de manera especial algunos de forma más fuerte, ¿verdad? Los que están enfermos, los que están pasando hambre, los que están sin trabajo. ¿Cómo entender esta frase en este contexto de la pandemia? Tendríamos que retomar lo que acabamos de decir y entonces señalar lo siguiente. Esta frase la entendemos desde varias experiencias.
Primero, desde la experiencia de desierto. En primer lugar, eso. ¿Por qué? Porque todos los momentos difíciles de nuestra vida bien pueden ser considerados un desierto. Todos los momentos difíciles. No hay duda que estamos atravesando un momento difícil como civilización y como comunidad de creyentes. Y el desierto o prueba ciertamente puede ser muy difícil para la mayoría, pero es un espacio de pedagogía de Dios. ¿Qué dijimos que era pedagogía? La forma en la cual Dios enseña a su pueblo, como un padre enseña a su hijo. Entonces, sí, el desierto es difícil, pero tomémoslo entonces como un momento de pedagogía de Dios. Apliquémosle eso a la pandemia, que es momento difícil, desierto igual momento difícil, y digamos, esto puede ser un momento de pedagogía de Dios, porque como se lo dijo a su pueblo, te hice pasar por esa dificultad, 40 años, por esa aflicción, para ver cuáles eran las intenciones de tu corazón, le dice a su pueblo, ¿verdad? Es que en las pruebas, hermanos, ¿verdad? Que sí, es donde nosotros realmente nos damos cuenta de quiénes somos. Y por eso se vuelve un espacio de mucho aprendizaje. Cuando viene la prueba, nos damos cuenta de qué estamos hechos, de quiénes somos, de cuáles son nuestros puntos débiles, de cuáles son nuestras fortalezas. Eso convierte a la prueba en una pedagogía de Dios. Ojo, no porque Dios nos la esté mandando, sino porque Dios la permite para hacernos crecer como creyentes y como personas que ponen su confianza en Él. Y sea como sea, también digamos una cosa sobre el desierto. El desierto es un espacio pasajero. 40 años, que es un número simbólico en el Antiguo Testamento, significa tiempo suficiente. Pues cuando fue un tiempo suficiente para el pueblo, el desierto terminó. 40 años o desierto significa tiempo pasajero. Y si es un tiempo pasajero, entonces es un tiempo con límite. También pensemos que la dificultad actual por la que cada uno pueda estar pasando también tiene un límite, no es eterno, tiene un alto, ¿verdad? Este, entonces veamos esta experiencia que estamos viviendo como un gran desierto, donde hay pruebas, donde hay dificultades, pero también donde hay mucho de lo que podríamos aprender, muchísimo. Entonces, apliquémosle a esta situación la experiencia de desierto. Esta expresión de Jesús, además, la podríamos entender desde la experiencia del ayuno. Esto creo que me parece también importante para esta situación que estamos viviendo. El pueblo de Dios, al igual que Jesús en el texto del Evangelio, pasan necesidad. Esa necesidad se llama hambre, o sea, pasan por la situación del ayuno. Yo diría que hay muchas formas de ayuno. Ciertamente está el ayuno material, que puede ser entonces el ayuno del alimento o el ayuno incluso de trabajo, hoy día por el que muchas personas están pasando. Ojo, voluntario o involuntario, porque el ayuno puede ser voluntario o puede ser que me toque entonces vivirlo, porque así corresponde. Hay un ayuno entonces desde ese punto de vista material, pero también hay un ayuno social. ¿Cuál es el ayuno social de hoy día? En el que hemos caído todos, por ejemplo, privarnos de abrazarnos y de vernos con nuestros seres queridos o los miembros de la comunidad. Y también yo quisiera agregar un ayuno aquí, que yo sé que nos duele a todos los creyentes, ¿verdad? Que es el ayuno del pan eucarístico. No lo confundamos con el ayuno eucarístico, que es, ¿verdad? Privarnos de tomar alimento una hora antes de la Eucaristía o de comulgar. No, no es ese, sino que es el ayuno tal cual del pan sacramental, del pan de la Eucaristía. Y aunque muchos tal vez hayan podido acercarse a los templos y demás, sabemos que es en pequeños números y que la gran mayoría no lo ha podido hacer. Pensemos en los adultos mayores, pensemos en los enfermos, pensemos en los niños, ¿verdad? Eh, ellos están viviendo también este otro ayuno. Entonces, ayuno material, los que están viviendo carestía y necesidad, ayuno social de los hermanos. Y este ayuno, agreguémoslo ahí para nosotros los cristianos, que es un ayuno definitivamente fuerte, ¿verdad? Esta experiencia del ayuno, aunque dolorosa, también podría ser una experiencia muy pedagógica. Aquí quisiera también citar
lo que dice el Señor en el libro del Eclesiástico 24:21. Este fragmento del Eclesiástico está haciendo lo que se llama el elogio dando a la sabiduría, que finalmente se identifica con, si lo aplicamos ya en el Testamento, a Jesús mismo. Jesús es la sabiduría del Padre. ¿Qué dice el libro del Eclesiástico hablando de la sabiduría? Los que me comen aún tendrán más hambre. Los que me beben aún tendrán. Entonces fíjense en que ayunar es bueno si eso despierta en nosotros más el deseo de Dios. Allí está el elemento pedagógico. Puede ser entonces que nos estén faltando estos panes, ¿verdad? Pero resulta que eso podría despertar más en todo, por ejemplo, en ese taxista que yo les decía de la experiencia, ese deseo de bajarse de su carro y empezar a escuchar la Eucaristía. Ese es un deseo de Dios. Y de repente, cuanto más pasen los días, más fuerte va a ser. Así que es doloroso, ¿sí? Puede enseñarnos muchísimo a nosotros, entonces a desear más estar con el Señor, a vivir más con el Señor. Y finalmente, esta experiencia o esta frase más bien de Jesús la podemos entender desde la experiencia de la providencia en nuestra vida de unas cosas. Dios se manifiesta siempre con otras. Y esto fue Dios en el desierto. No tenían el alimento al que estaban acostumbrados, pero Dios vino, ya decíamos la frase, con un alimento que no conocían. Es el maná, que nosotros lo aplicamos como una figura a la Eucaristía misma, figura de la Eucaristía, el maná, como el pan bajado del cielo. Jesús mismo lo hace, ¿verdad? Pero también puede ser figura misma de la palabra de Dios. Ese alimento y que los hizo entonces vivir de esa palabra y cruzar el desierto, ¿verdad? Esa palabra fue la guía del pueblo. Entonces, ¿en qué consiste la providencia de Dios? En que Dios no nos abandona, en que Dios está siempre con nosotros, en que Él nos ha dado a comer a su Hijo y en este momento, tal vez para los que no pueden ir a la Eucaristía, nos está dando a comer a su Hijo en forma de palabra. Voy a decirlo así, en forma de palabra. Él es el maná bajado del cielo que nunca nos falta. Y durante esta pandemia tendríamos que reconocer que Dios ha estado viniendo a nuestra vida y lo seguirá haciendo, aunque estemos ayunando algunas cosas, Él nos está visitando con su palabra. Entonces, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entendámoslo así, desde la experiencia de un desierto que estamos viviendo, desde la experiencia del ayuno porque nos estamos privando de algunas cosas, pero sobre todo, la experiencia de Dios. Porque Dios es un Padre providente que nos está dando su palabra para que nosotros caminemos y nos aferremos entonces más a ella. Sabiduría. Interesante que estos libros sapienciales son los que nos ilustran también este tema, ¿verdad? El eclesiástico, y ahora estamos citando la sabiduría. Dice el libro de sabiduría en el capítulo 16, versículo 26. Para que aprendieran tus hijos queridos, Señor, que no es la variedad de frutos lo que alimenta al hombre, sino que es tu palabra la que mantiene a los que creen en ti. Es tu palabra la que mantiene a los que creen en ti. Saben que me llamó la atención ese verbo mantener, que evidentemente entonces en el libro de la sabiduría está escrito en griego, ¿verdad? Eh, es diatereo, ¿verdad? En griego. Y ese entonces se puede traducir como mantener, pero también como preservar, guardar. Y resulta que ese verbo lo vivió María. Metamos aquí un momentito a la Santísima Virgen María, que es modelo de cómo se vive de la paz. Dice Lucas 2:51, regresó con ellos, fue a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre guardaba
todas estas cosas en su corazón. El mismo verbo del que habla el libro de la sabiduría, ¿verdad? Que dice que es tu palabra la que mantiene a los que creen en ti, es el mismo verbo que se le aplica a María. Y lo que se está diciendo aquí es que María entonces guardaba, ¿qué guardaba? Todo lo referente a su hijo, y su hijo es la palabra de Dios, y lo guardaba en su corazón. Este texto, recordemos que tiene un pasaje antes, o sea, una situación que es cuando Jesús se pierde. ¿Cómo creen que estaba María después de ese susto, verdad? Y, seguramente nerviosa, se perdió el Hijo de Dios, ¿verdad? A quien Dios le encomendó. ¿Qué la mantuvo? La mantuvo justamente guardar eso en su corazón. La mantuvo la palabra misma, Jesús mismo. Pero entonces vean cómo es importante, ¿verdad? Hacer referencia a esto en el sentido de que la palabra es la que viene justamente a mantenernos. Cuando decimos mantenernos es casi soy cuando vienen los momentos de dificultad. María, y eso entonces la mantuvo para seguir caminando junto a su hijo, ¿verdad? Hasta el momento entonces final. Ahora, dicho esto, vamos a decir lo siguiente, y por eso es que yo le cambié el título al tema, ¿verdad? Que les decía, que no fue culpa del instituto, yo fui el que les dije la Sagrada Escritura, y ahora cambio. Porque cuando decimos que nos alimentamos de la palabra, ¿a qué nos referimos entonces? Estamos diciendo que en el desierto la palabra nos quiere alimentar a nosotros. ¿A qué nos referimos cuando decimos que nos alimentamos de la palabra de Dios? Necesitamos aquí utilizar una cita del Papa Benedicto XVI en esta exhortación apostólica que les invito también a leerla, Verbum Domini, ¿verdad? Que es la exhortación, de la exhortación sobre la palabra de Dios. Benedicto XVI dijo en esa exhortación que palabra de Dios es una expresión tan amplia que se habla de ella por analogía. Por analogía significa que el término se le puede aplicar a varias realidades. Con esto les estoy diciendo que no solamente las Sagradas Escrituras son palabra de Dios, sino que cuando nosotros decimos palabra de Dios, es un término mucho más amplio. Los padres sinodales también decían en esa exhortación que es como una sinfonía a diversas voces. O sea, palabra de Dios, varias voces nos hablan de lo que es la palabra de Dios. Entonces, en esa exhortación nos dice a qué nos referimos nosotros cuando decimos palabra de Dios. ¿A qué aspectos la podemos aplicar? ¿Qué es palabra de Dios entonces? Palabra de Dios es toda la comunicación que Dios hizo de sí mismo. O sea, lo que nosotros decimos, eso es palabra de Dios. Palabra de Dios es el logos que existía junto a Dios eterno. Como dice el prólogo de San Juan, en el principio existía la palabra. ¿Cuándo estaba la palabra? Estuvo desde siempre junto a Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios es el logos que se hace carne, dice San Juan, y puso su morada entre nosotros, ¿verdad? Ahora la palabra no solo se puede oír, sino, no solo se puede oír, no solo tiene una voz, sino que tiene un rostro, Jesús de Nazaret. Él es palabra de Dios, es la palabra de Dios hecha carne. Palabra de Dios se refiere también a la creación, por la que se expresa al único verbo, el testimonio de la creación. La creación nos habla de la palabra, porque dice, palabra son hechas todas las cosas. La creación es un signo de la palabra de Dios, una expresión de la palabra de Dios. Palabra de Dios se refiere también a la palabra comunicada por los profetas, ¿verdad? Los profetas que nos dijeron entonces las palabras que venían de Dios. Palabra de Dios es la palabra predicada por los apóstoles. A eso se llama en iglesia la tradición, que no necesariamente está escrita, pero lo predicaron y nosotros vivimos de acuerdo a esa tradición que los apóstoles nos dieron. Eso es palabra de Dios también.
Y palabra de Dios es aquella que está atestiguada e inspirada en las Escrituras. Claro, esto también es palabra de Dios. Está aquí atestiguada la palabra de Dios. Pero antes de decir que esto es palabra de Dios, vean las que hay antes, las formas de palabra de Dios que nosotros tenemos. Muchas antes. Y finalmente, palabra de Dios, esto es de San Buenaventura, vean qué bonito. Toda criatura es palabra de Dios en cuanto proclama a Dios. Usted, su hermano, su esposo, sus hijos, son palabra de Dios. Claman a Dios. Eso dice San Buenaventura. Vean entonces esta expresión, palabra de Dios. Qué amplio que es ese término, que la palabra de Dios está en todo. Claro, atestiguada de forma especial en las escrituras, en lo que está escrito, pero es un término mucho más amplio. Cuando nosotros decimos que nos alimentamos de la palabra de Dios, es de todo esto. Es de Cristo mismo, que es la palabra eterna del Padre. Es del hermano que me habla, que Dios me habla a través de, es de la predicación de los apóstoles, que entonces los sucesores de los apóstoles nos siguen predicando también, o sea, los obispos. En todo eso hay palabra de Dios que nosotros tenemos que aprender entonces a escuchar y a seguir y sobre todo a hacer de ella nuestro alimento. Qué grande que es este manjar, ¿verdad? Le podríamos aplicar esa expresión. Y de ahí que entonces la palabra de Dios, y quisiera las Sagradas Escrituras, para ya concretizarlo más, ¿verdad? Merecen toda nuestra especial veneración y devoción. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Dei Verbum, en el número 21, vean cómo lo dice, qué bonito. Ha venerado 100 escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor. Toda la veneración y amor que le tenemos a la Sagrada Escritura, se lo tenemos entonces a la Eucaristía y al revés, ¿verdad? Claro que a la Eucaristía le rendimos adoración porque es Cristo presente de forma sacramental, pero el amor y la veneración es igual para ambas, es lo que nos dice el Concilio Vaticano II. Dice además, no dejando la Iglesia de tomar de la mesa un poquito cereal. Y de distribuir a los fieles la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Siempre las ha considerado a las dos con la Sagrada Tradición como la regla suprema de su fe, puesto que inspiradas por Dios y escritas de una vez y para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios y hacen resonar la voz del Espíritu en las palabras de los profetas y en las palabras de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, Vaticano II nos dice esto, que tenemos que tenerle un amor y una devoción particular a Dios presente en nuestras escrituras. ¿Dónde será que tenemos entonces este libro sagrado? Deberíamos tener un lugar muy especial, ¿verdad? No especial, sino acercarnos a él y comer de él, que es lo que estamos diciendo. En este mes dedicado a la Biblia, ojalá que podamos nuestros hogares, ¿verdad? Es que aquí, a través de esta palabra de Dios, dice el concilio, Dios hace resonar la voz del Espíritu. Ahí está presente su palabra de manera directa, ¿verdad? Bueno, entonces nos hemos aquí dos preguntas. La primera, ¿de dónde viene la expresión esta? No solo de pan vive el hombre. La segunda pregunta, ¿cómo expresión en el contexto de la pandemia? Y la tercera pregunta, ya última, para ir cerrando, es esta, ya más práctica. ¿Qué consecuencias extraemos para nuestra vida de lo que hemos dicho? ¿Qué consecuencias? Entonces, yo enumeré aquí algunas de lo que el mismo tema creo nos puede ir arrojando. La primera consecuencia, a la tierra prometida se ingresa cumpliendo la palabra de Dios y viviendo y comiendo de ella. Y la tierra prometida para nosotros, ¿cuál es? El cielo. Entonces nosotros andamos aquí por este camino de desierto, ¿verdad?
Y nos dice entonces Dios a través de Moisés, estos preceptos, con estos preceptos es que vas a entrar a la tierra prometida. Nos necesitamos entonces para pasar al otro nivel, pero solamente si los cumplimos y si los vivimos. Acuérdense que Jesús, cuando llegaron a decirle que estaban afuera su madre y sus hermanos, dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que cumplen, escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Eso es lo que nos hace entonces entrar a la tierra prometida, o sea, llegar al cielo, digámoslo así de forma directa. Una segunda consecuencia es decir que estamos en carestía total, o sea, que no tenemos nada. Yo sé que los momentos y las dificultades son grandes y cada familia de manera lo está viviendo, ¿verdad? No podemos decir eso porque Dios viene con un alimento a veces que no conocemos, para enseñarnos que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de su boca. Entonces nunca vamos a decir, nos falta todo, es que no tengo vida espiritual, es que me falta entonces lo que antes vivía, es que no puedo ir al templo. Carestía total no estamos. Claro que no estamos en las mejores o en las condiciones que todos quisiéramos, pero Dios está con nosotros diciéndonos que el alimento es también todo lo que sale de su boca, o sea, su palabra. Entonces, esa segunda consecuencia. Tercera consecuencia, Cristo, que es la palabra eterna del Padre, está siempre con nosotros. Él es quien ha venido del Padre para ser nuestro alimento. Y sobre todo esto último, hermanos, para que con su palabra venzamos la prueba. ¿Saben cómo tenemos que vencer esta situación que estamos viendo? Sí, venzámoslo entonces con las medidas que hay que tomar, con la solidaridad, con el trabajo, el que lo pueda tener, cuidándonos, pero venzamos también esta situación a punta de palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Está escrito, y así venció la prueba. Nosotros deberíamos definitivamente acudir constantemente a su palabra para decir, está escrito, en el Señor confío, está escrito, Él es mi roca, mi alcázar, está escrito, Él va a venir a mi vida y a sanarme, está escrito, nada nos va a alejar de su amor, está escrito, esa fórmula para nosotros los cristianos tiene que ser fundamental, porque nos dice entonces de dónde está, tomamos entonces nuestra fuente también para la vida espiritual, de lo que está escrito. Ese es el principio fundamental para nuestra vida. Y una última consecuencia, ¿saben? Que yo lo diría a manera de oración, y sobre todo pensando en todos aquellos hermanos que en esta pandemia no han podido acercarse a los templos y a las Eucaristías. Lo digo así, cuando volvamos a los templos para celebrar la Eucaristía, vamos a reconocer al Señor en la fracción del pan, como lo hicieron los discípulos de Maús. Pero antes vamos a decirle que nuestro corazón ardía por el camino mientras nos explicaba las Escrituras. Lo que Jesús hace con los discípulos en Emaús es explicarle las Escrituras en el camino, cuando ellos estaban frustrados, cuando ellos querían dejarlo todo, cuando se estaban regresando de Jerusalén, y su corazón empezó a arder. En otras palabras, ojalá que le digamos al Señor, los que no han podido ir a los templos y vuelvan en algún momento y volvamos, ojalá que le digamos al Señor, Señor, mientras no te pude comulgar en tu cuerpo y en tu sangre, te comulgué en tu palabra. Bueno, pues esto es entonces lo que les quería ofrecer así a manera de introducción para este mes de la Biblia. Sé que mis hermanos sacerdotes entonces también les van a ofrecer otros temas, pero sobre todo que tengamos como conclusión esta. En este momento de dificultad y de pandemia, la palabra de Dios nos quiere alimentar. Agradecerles, nada más pedirle tal vez la bendición al Padre Carlos antes de irnos a descansar, porque ya quedó algo ahí, ¿verdad? Ya quedó una espinita de esa palabra aquí en nuestro corazón. Pero los invitamos, hermanos, no quedemos solamente en este primer momento. Van a haber otras cuantas participaciones de nuestros queridos sacerdotes, así es que aprovechemos que este mes no pase en blanco. Aprovechemos a llenarnos, a nutrirnos de esa palabra para dar mejores frutos.
porque solo el grano que cae en tierra y se llena de esos nutrientes va a dar buen fruto. Entonces dejemos que la palabra realmente llegue a nuestro corazón y pueda producir muy buenos frutos. Muchas gracias de verdad a todos por la paciencia y por la escucha atenta. Y pues que el Señor sea el que dé los frutos de esto que hemos compartido. Él es el que hace fructificar todo. Y gracias por la oración también, los que han manifestado. Dios me los bendiga. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Amén. Amén.